de esta reflexión en torno a las vacunas, cómo ahora con la pandemia el fenómeno de las indecisiones para vacunación resurge con ciertos elementos, en esta segunda parte, con ciertos elementos que son el reflejo de estas indecisiones que ya vienen siendo una preocupación para la salud pública desde antes, el cómo las decisiones de algunas personas pueden estar afectando, sí pueden estar afectando las coberturas de vacunación y cómo estas ahora se van a ver mezcladas con un fenómeno nuevo que nos viene a traer la pandemia y que ahora, bueno, la preocupación principal de vacunación no es hacia los niños, sino hacia los adultos mayores y, bueno, la forma en cómo tanto las políticas del Estado como los medios de comunicación y una cultura más o menos generalizada se entreveran para generar un problema que pudiera afectar la necesidad de los porcentajes de vacunación frente a la pandemia para poder controlarla de alguna manera. Por ahí también comparto algún comparativo sobre estudios, sobre normas en algunos países del mundo y el cómo ha o no ha influido estas estrategias legales para obligar a la vacunación. Por último, algunas conclusiones que me permito compartirles y que se han derivado pues, de estudios previos que he realizado sobre las decisiones para la vacunación en nuestro país. Dejo entonces, o inicio entonces con la primera parte. Vacunas de manera general para después pasar al tema de COVID. Bueno, primero mencionar que a partir de 1994 es que se empieza a estudiar la renuencia a la vacunación. Primero, la renuencia mostrada por los médicos para prescribir vacunas y después la renuencia de padres para poner vacunas. El mayor número de estudios donde se detona una gran cantidad de estudios al respecto es a partir del año 2015 y posteriormente se empieza a discutir el uso de la palabra renuencia o negativa para la vacunación bueno, se propone la palabra hesitancy en inglés para explicar el fenómeno. De acuerdo con el grupo de la OMS, en realidad los padres lo que hacen es demorar la aceptación porque de alguna manera dudan de las vacunas y es un continuo, no es una visión única, no es que exista alguien que en realidad diga, no voy a vacunar en absoluto, es muy extraño quien se posiciona en ese lugar y más bien es un continuo que va desde la aceptación total hasta la negativa completa, pero hay como distintos fenómenos en el medio de estos dos extremos. Quienes dudan de la vacunación son un grupo que puede rechazar algunas vacunas, pero aceptar otras. Las razones ahorita las voy a expresar. En algunos casos lo que hacen es retrasar la vacunación y otra es, bueno, voy, me vacuno, aunque tengo mis dudas de hacerlo. No sé, ahorita en su entorno me parece que podrían platicar con muchas de las personas que están próximas a ser vacunadas y cómo en muchas de ellas se percibe esta situación sobre la seguridad de las vacunas, no sobre la eficacia, pero sí sobre la seguridad. Generalmente todas estas dudas o indecisiones están relacionadas con el contexto del tiempo y el lugar y de acuerdo con cada vacuna, que es justamente lo que estamos viendo ahora con la vacuna de COVID. Para algunos autores, dudar es retener en la duda o en la indecisión, mostrar o hablar con indecisión o encontrar dificultad para decidir sobre una acción. Por eso se ha insistido pues en que deberíamos de pensar más más que en la palabra de rehusar o rechazar, deberíamos de hablar del término indecisión. La indecisión, que es un estado psicológico que lo que puede hacer
es retrasar la acción o dar lugar a la inacción, no al rechazo totalmente, sino a la inacción, y tiene algunos patrones problemáticos. Primero, no es un comportamiento, es un comportamiento, no es un estado psicológico. Algunos no vacunadores nunca han dudado, están seguros de que no quieren vacunar, y generalmente se usa como explicación de la subvacunación cuando las causas pueden estar relacionadas con, por ejemplo, la política pública en los países, el abasto y la calidad de las vacunas. En una revisión de la literatura, bueno, lo que se encontró es que estas indecisiones de los padres y de los hijos tienen las siguientes razones, causas o argumentos. Bueno, la primera parte, que no tiene que ver con las indecisiones, es que hay espacios todavía de escasos recursos, comunidades que no tienen acceso a servicios de salud y por lo tanto no tienen acceso a los insumos necesarios para la vacunación. Esto genera, pues, esto pues derivado de la pobreza y la exclusión, y la exclusión social, de que algunos sistemas de salud, y ya estoy hablando del mundo, son excluyentes e inequitativos. No hay una reflexión adecuada sobre la distribución de recursos. Por otro lado, ya en el tema de las indecisiones de los padres para vacunar a sus hijos, pues ya estaríamos cuando menos en estos tres grandes rubros, que sería el de algunas posturas filosóficas o ideológicas de los padres y madres porque ellos consideran que es para la protección y defensa de sus hijos, porque consideran que es mejor lo natural que lo artificial. Y en este argumento se encuentran grupos de personas que están a favor o tienen visiones sobre el naturalismo, que son ambientalistas, que practican el veganismo, la homeopatía, el New Age o algún otro tipo de práctica religiosa. Y en el caso de otros padres, que también tienen que ver con las creencias y deseos e interpretaciones, emociones en búsqueda del bienestar de sus hijos. Y entonces esto está muy favorecido por las conductas paternalistas de los profesionales de la salud y la desconfianza del sistema, de la tecnología y de los profesionales de salud. Los padres suelen desconfiar mucho del status quo. Y por otro lado, los profesionales de la salud también han jugado un papel importante en esto, pues hay recomendaciones o contraindicaciones que algunos profesionales de la salud hacen a los padres. Primero, porque no se entiende muy bien la manera en cómo funcionan las reacciones adversas, y la falta de actualización, desconocimiento e ignorancia. En varias partes del mundo también se han desarrollado legislaciones que permiten a los padres solicitar exenciones para no vacunar a sus hijos por razones, ya sea por cualquiera de estas razones. Y lamentablemente también los medios de comunicación y la influencia de terceras personas han afectado la confianza del público en general. Ahora, esta desconfianza no es gratuita. O sea, no me observé en muchos de los estudios que se realizaron sobre decisiones de la no vacunación, que estos parten del supuesto que es la existencia de un grupo antivacunas, y así los denominan, y que es un grupo de personas prácticamente fundamentalistas que están tratando de desacreditar las vacunas sin ningún argumento real y racional. Sin embargo, lo que existe detrás de muchas de estas decisiones es primero la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Después, tienen muy clara en la mente daños históricamente registrados, probablemente no necesariamente con las vacunas, algunos sí, pero que lamentablemente estos daños históricamente registrados nunca fueron llevados a la investigación última para difundir con claridad las causas de la misma. Recordemos algunos niños que perdieron la vida en Chiapas después de un acto vacunal y que nunca se concluyó cuál había sido la causa de la muerte, ¿no? Este tema, que ahora se le conoce como infodemia,
pero que está muy relacionado también con lo que se produce a través de Internet y redes sociales y la velocidad con la que la comunicación llega. La idea de las conspiraciones, que es un tema muy interesante. En realidad, de alguna manera, todos creemos en alguna teoría de la conspiración. Hace que las personas que explican el miedo hacia las vacunas tome sentido, eh, eh, un sentido fácil de comprender para ellos, que disminuye la certidumbre, que disminuye el miedo, y entonces se aferran a la idea de que detrás de la vacunación existe una mala intención y ahí las razones de las malas intenciones están relacionadas con lo cultural. En África principalmente consideran que a través de las vacunas se realizan procedimientos para la esterilización de grupos o de comunidades étnicas o religiosas. En Asia también se considera que algunas vacunas están enfocadas a dejar estériles a las niñas. En países como Estados Unidos, bueno, su idea principal está relacionada con que la vacuna contra el sarampión produce autismo, y esto producto pues justamente de una investigación de un científico que fue publicada en una revista muy prestigiosa y que después fue retractada, pero que el efecto ya había sido causado. Y en países como el nuestro, bueno, lo que yo encontré realmente es que esto es lo que más predomina, las teorías de la conspiración relativo a los intereses de la industria farmacéutica por hacerse ricos a costa de cosas que no existen. Y por otro lado, bueno, el problema de las políticas públicas y la cobertura que no está atendiendo a aquello que México logró en algún momento, que era un programa universal de vacunación, eh, que dio grandes beneficios a nuestro país. Ahora, lo que entonces se está mediando en las decisiones de las personas tiene que ver con Internet y las redes sociales. Fíjense, lo curioso es que los algoritmos que ya tienen estos buscadores, por ejemplo en Google, muestran que, por supuesto, pues los algoritmos no atienden a la salud pública. Me parece que sería muy difícil, no sé si empresas como Google podrían hacerlo, pero cuando un padre investiga, y ahora todo lo investigan en Internet, pues lo primero que busca es vacunas, y en automático, con la herramienta de autocompletar, aparece una serie de equivalencias que les permite a los padres acceder justamente a información que trata de explicar sus temores. Lamentablemente, esta información que aparece en primeros términos no es información científica, sino es información que se posiciona en contra de las vacunas por la manera en que está siendo buscado. Porque además es mucho más probable que un padre comparta una mala experiencia que una buena experiencia con la vacunación. Cuando un niño tiene una buena experiencia con la vacunación, en realidad pareciera que no pasó nada, porque no se fue a atender a un niño sobre una enfermedad. Entonces, estas buenas experiencias no se comparten en Internet, lo que se comparten son las malas experiencias, por un lado, y por otro lado, bueno, los padres de ahora, por las edades que tienen, no tuvieron la oportunidad de vivir en su infancia o conocer en su infancia niños afectados por sarampión o poliomielitis, con secuelas de poliomielitis, por lo que creen que dado el avance de la ciencia y la tecnología y de la medicina, ahora pues son enfermedades que son muy fáciles de curar y que además tienen que ver con el entorno ambiental, de que si sus niños no están expuestos a situaciones de mala higiene, pues no tendrán complicaciones y no se contagiarán. Y si se contagian, el sistema inmunológico de manera natural los protege. Que el problema sería pues entre comunidades de escasos recursos o que no tienen higiene suficiente. A mí me preocupa mucho respecto de COVID, justamente porque ratifican lo que la investigación que había hecho previamente sostiene,
que el Internet y las redes sociales tienen un rol muy importante en diseminar información acerca de las vacunas, diseminarla para bien y para mal, que lamentablemente impacta modificando el proceso de tomas de decisiones en esta relación médico-paciente, puede alimentar cuestiones controvertidas relacionadas con la vacunación y tener un impacto duradero en la opinión pública, y puede proporcionar nuevas herramientas para luchar contra la resistencia a la vacuna, pero las primeras son preocupantes. Son dos notas muy recientes de la vacunación, del proceso de vacunación contra COVID en México, y cómo es que los medios de comunicación parecen no estar considerando las implicaciones que tienen encabezados como este. Abuelito muere tras recibir vacuna contra COVID-19 en Azcapotzalco. Cuando uno escucha la nota, hay datos que hacen dudar de que realmente la muerte haya sido consecuencia de la vacuna. Pero para para muchas personas, leer esto pareciera una relación de causalidad entre la vacuna y la muerte, pero además la connotación emocional de decir abuelito. Es decir, no murió una persona de la tercera edad, murió un abuelito. O sea, murió una persona que tiene elementos de cercanía con niños, con sus nietos y la tristeza que esto produce, igual que la nota que se dio a conocer sobre la muerte de una mujer tras recibir dosis de Sinovac en Hidalgo, y que también al leer la nota, pues digamos, no tiene correlación con el encabezado. Muchas personas se quedan solamente con el encabezado, y cuando uno ve los hilos de comentarios que ahora es posible dejar en estas noticias, pues es preocupante lo que la gente está entendiendo respecto de la vacuna y la ansiedad y la preocupación que se están generando. En mi entorno familiar es evidente cómo las personas se están preocupando por un caso. Cuando mencioné, bueno, ya el número de dosis que se han puesto en nuestro país, y que este número no aparezca en prensa precisando el beneficio que ha dado la vacuna, y que se concentren en sacar en primera plana este tipo de notas, pues genera un efecto negativo para la toma de decisión de las personas. Cuando se busca en Internet la red semántica del sentimiento positivo sobre las vacunas, sí parece presentar mayor cohesión en el discurso, comparándola con la de sentimientos negativos, que luego suele estar menos conectada. Pero la red de sentimientos positivos lo que hizo en algunas campañas fue centrarse en los padres y comunicar los riesgos y los beneficios para la salud. La red negativa lo que hizo, o sea, todas estas notas negativas, se centraron en argumentos emocionales, principalmente de afectación a los niños, en escepticismo disfrazado de argumentos racionales y desconfianza a cualquier cosa que suene a institución. CDC, industrias de vacunas, médicos, medios de comunicación y compañías farmacéuticas. Todos estos, de alguna manera, pues funcionan así y se reproducen con mucha facilidad. Entraría a los principios que de alguna manera están vinculados, principios que estoy rescatando de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, salvo el último, bueno, que de alguna manera estaría relacionado con la etapa previa al consentimiento, pero que son principios que me parece que se encuentran comprometidos ante las indecisiones de la vacunación. Primero, el de solidaridad y cooperación, es decir, en primer término, no porque sean más importantes, sino por mencionarlo en este lugar, es el cómo, si bien es cierto, el Estado es el responsable de la salud pública como ejecutor y protector de un derecho, la salud pública también requiere acciones concretas de toda la comunidad.
Y las acciones concretas de toda la comunidad están relacionadas íntimamente con el principio de solidaridad y cooperación. Es decir, de alguna manera, el vacunarme representa un acto en el cual ciertamente me estoy poniendo en cierto riesgo para algún evento adverso, con la idea general de que estos eventos adversos descritos y registrados no son graves o no son tan graves como podría ser presentar la enfermedad, pero al estar vacunándome, contribuyo a sumar el número de personas vacunadas, que esto es lo que funciona en el acto vacunal, lo que le llaman la protección de rebaño. El principio de igualdad, justicia y equidad también se encuentra de alguna manera comprometido, pero aquí sí, en la mayor de las ocasiones, por las acciones o las inacciones del Estado para garantizar la cobertura, la seguridad y la eficacia de la vacuna, la accesibilidad para la vacuna. El de beneficios y efectos nocivos, en tanto sabemos pues que de alguna manera estamos accediendo a vacunas que se desarrollaron en procesos acelerados y que, bueno, somos conscientes de la posibilidad de los efectos nocivos que van a tener. O sea, no va a ser posible que el 100% de las vacunas no vaya a producir algún efecto nocivo, pero que estamos ponderando en el sentido de que proporcionará un mayor beneficio tanto a la comunidad como al individuo. El principio de responsabilidad social y salud en el sentido del compromiso que tiene el Estado principalmente para responder ante la pandemia con la mayor agilidad posible. No solo para evitar las muertes, me parece que ahí hace falta en este plan la posibilidad de atender también los problemas alrededor de la pandemia, que tendría que ver los temas de salud mental y los temas de economía privada y pública. El principio de no discriminación para considerar de alguna manera que pese a que su consideración es tratar de apoyar a las personas que más riesgo tienen de morir, pues estamos dejando de lado un sector de la sociedad que está presentando también una cantidad de problemas importantes, digamos el grupo entre los 55 y los 59 años, pero que todavía están además en edad productiva. Y por otro lado, bueno, los procesos de investigación que siguen teniendo estas grandes complicaciones de no poder encontrar una forma ética y científica y segura para desarrollar investigación con menores de edad. Pareciera que es mejor no hacer investigación con menores de edad, pero al no hacerlo, en el ánimo de protegerlos, finalmente también se les está discriminando. Y por último, el derecho a saber. Y este derecho a saber debería de ser un derecho a saber totalmente transparente, totalmente sencillo. Los datos que se proporcionan por cualquier medio público o por cualquier medio científico son datos difíciles de digerir para el común de la sociedad. Esta información, de acuerdo con algunos expertos en comunicación, debería de ser muy sencilla, pero además no debería de saturarse a la población con tanta información. Deberían de elegirse los momentos precisos para comunicar temas sensibles y en los momentos en los que se necesitan cambiar determinadas conductas. Por supuesto, la libertad es uno de los principios, es uno de los derechos que de alguna manera hemos sentido restringidos y de alguna manera han sido restringidos, y esta libertad, sobre todo de tránsito, pues está relacionada con la posibilidad de contener en la medida de lo posible la diseminación de la enfermedad. Ahora, en el derecho se han desarrollado distintas estrategias para tratar de combatir lo que la mayoría de las investigaciones afirman que la disminución en la cobertura de las vacunas se debe a las indecisiones de los padres. Los grupos antivacunas están provocando que haya que hayan reaparecido algunas enfermedades que ya habían sido controladas. Y lo que se encuentra en algunas de estas legislaciones, pues son primero reglas de obligatoriedad para la vacunación,
establecen quién es el sujeto para el cumplimiento de esta acción, qué mecanismos se establecen para obligar a las personas, en qué caso se puede permitir no vacunar y hay otros esquemas que se manejan a base de incentivos para que la gente vacune. Tomé los datos también del observatorio de la OMS y estos países, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y México, que además reportan también los mayores porcentajes de dudas sobre las vacunas y de indecisiones sobre las vacunas. Bueno, México lo incluyó porque en parte lo que me interesaba era observar cómo se comportaba en México. Y bueno, obtuve información sobre estos países, algunos de ellos bien posicionados y muy claros respecto, de la voluntad de vacunar, pero otros con muchas dudas respecto de la voluntad de vacunar. Si ustedes se fijan en cuanto a cobertura de sarampión en la primera dosis, más o menos todos igual, salvo Italia, que está por debajo de estos porcentajes, pero todavía en porcentajes aceptables. Voy a tratar de explicar lo que encontré de manera muy rápida. En Australia y en Bélgica, de acuerdo con sus normas, es obligatorio para el Estado tener abasto de vacunas y proporcionarlas de manera universal y gratuito. En el caso de Australia y de Canadá, la obligatoriedad también recae en las personas, no en Bélgica. La obligatoriedad recae solo en el estado de tener el abasto. Curioso, en Canadá, en Ontario específicamente, no está obligado el estado a vacunar, pero sí las personas a vacunar, y el registro se lleva a través de las escuelas. Es decir, es un requisito de ingreso a las escuelas. Pese a esta obligatoriedad hacia las personas, no existe ningún mecanismo de obligatoriedad. En cuanto a las personas que lo incumplan, la sanción sería la pérdida de un beneficio sobre impuestos. En Australia le recuperan recursos a las familias siempre y cuando demuestren, por ejemplo, que sus hijos fueron atendidos en el sector de salud y que tienen todo su esquema de vacunación. Si no lo demuestran, entonces este dinero, este recurso, este beneficio sobre impuestos no se los otorgan, a menos que haya alguna exención por razones médicas, que sería la única causa por la que podría no vacunar. Y lo que mencionaba a través de los incentivos, en realidad lo que hacen no es sancionarlos, sino quitarles un beneficio. O más bien, pensándolo al revés, sería darles el beneficio por realizar determinada conducta. En Canadá, las sanciones sí son importantes, son multas hasta de $1,000. Esto solo en la provincia de Ontario, no en alguna otra parte de Canadá. Y sí pueden conceder exenciones por razones médicas, pero también por razones religiosas y de creencias personales. No existe ningún mecanismo para incentivar a la vacunación. En Francia, tanto el Estado como las personas están obligadas a la vacunación. El mecanismo de obligatoriedad es que para el registro de ingreso a la educación básica es la cartilla de vacunación. No hay sanciones en caso de que los padres no vacunen, solamente hay excepciones por razones médicas y no tienen mecanismos de incentivo. En Italia, tanto el Estado como las personas están obligados, también es un requisito para los ingresos de menores de 16 años a guarderías y educación básica. Sí se sanciona a quien no cumpla con la medida, con multa entre los 100 a 500 euros, y puede haber exenciones para los menores que han adquirido la inmunidad de forma natural, es decir, que han padecido la enfermedad, y también por razones médicas. No existen incentivos, no existen acciones de incentivos. España es una situación que a mí me llama la atención y que me parece que es un modelo muy interesante. El Estado está 100% obligado a tener vacunas disponibles, gratuitas, de calidad, y todos los
instrumentos que se requieren para el acto vacunal. Está obligado a tenerlos, pero las personas no están obligadas a vacunarse. La cuestión funciona con base en estas leyes en España, que lo que señalan es, bueno, la regla general es todas las personas pueden vacunarse gratuitamente, el Estado les va a proveer las vacunas y además les va a garantizar la posibilidad de que si las personas que deciden vacunarse presentan eventos adversos, estos eventos adversos serán indemnizados por el Estado dependiendo de la gravedad de la consecuencia del evento adverso. Es decir, atienden al principio de solidaridad, para decir, si las personas son solidarias y como consecuencia de la vacunación tienen un evento adverso, el Estado los va a indemnizar y les va a ayudar con el problema de salud que se les haya presentado. Y así pues hay resoluciones muy interesantes de la cantidad de recursos que se pagan a las personas que han presentado eventos adversos en cualquiera de las vacunaciones. No hay mecanismos para obligarlos, no hay sanciones, no hay excepciones y no hay incentivos, pero sí existe la obligación de que si se presenta un brote de alguna de estas enfermedades en alguna comunidad, la comunidad se vacuna de manera obligatoria para la atención de esa enfermedad en concreto. España tiene buenas tasas de vacunación, lo que quiere decir que también se está trabajando en la información para con las personas. Estados Unidos tiene una diversidad de posturas respecto a la vacunación. En los últimos años han estado cambiando su legislación. El Estado no está obligado a proporcionar las vacunas, pero las personas sí están obligadas a poner las vacunas. Es también un requisito de ingreso en guarderías, escuelas públicas o privadas, y lo que le llaman el grado elemental, que es hasta séptimo más o menos, primero y secundaria hasta 12º grado, de acuerdo a criterios específicos para la edad. No hay sanciones, aunque ya están tratando de modificar las normas en Estados Unidos, y hay múltiples razones para exentar el que un niño se vacune. Como el control lo tienen los sectores educativos, el control de quién está vacunado y quién no, bueno, estas exenciones se tramitan ahí y son por razones médicas y razones religiosas en 47 estados y creencias personales en 18 estados. Y lo que hacen es, bueno, si hay un brote de alguna enfermedad, lo que hacen es separar a los niños de la escuela hasta que no se supere el problema que se haya dado en la comunidad. En México se incluye un apartado en la Ley General de Salud apenas en el año 2017. En un momento les voy a mostrar parte del texto, pero el Estado no está obligado, en los términos en los que fue redactada la ley. La iniciativa estaba redactada en términos muy claros como una obligatoriedad para el Estado, no solamente las vacunas, sino del acto vacunal. Y bueno, a las personas sí se les está obligando, principalmente a los representantes legales de los menores, para vacunar. Sin embargo, no existe ninguna sanción establecida para quienes incumplan, ningún mecanismo para obligar, no hay razones de exención y no hay incentivos. Esto es lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017, y justamente en toda esta discusión y en esta preocupación de los supuestos grupos, la existencia de grupos antivacunas que están menoscabando el número de personas vacunadas, ¿no? El artículo 157 bis 1 dice: toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal, independientemente del régimen de seguridad social o de protección social al que pertenezca. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o en términos generales sean responsables de menores o incapaces estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que estos reciban las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal. Y luego dice el artículo 157 bis 12, el Estado mexicano procurará el abasto. De alguna manera esto le abre la oportunidad al Estado
de encontrar argumentos por los cuales no logre el abasto. Y la distribución oportuna y gratuita, disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. Y el 157 bis 14 dice la operación del programa de vacunación universal en el ámbito local corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quienes deberán de contar con los recursos físicos, materiales y humanos necesarios. Pareciera pues que entonces estamos hablando de las intenciones y de la obligación para los particulares y no necesariamente para el Estado. Y entonces, tratando de hacer un resumen, el fenómeno de las indecisiones sobre la vacuna o la resistencia a la vacuna, cualquier nombre que quieran darle, tiene que ver con este mecanismo de toma de decisiones, pero de toma de decisiones sobre todo de adultos sobre menores. En este caso, no sobre la vacuna de COVID, porque ya vimos que justamente menores de edad pues no serán vacunados. Y estas decisiones tienen que ver justamente con las vacunas y estas decisiones generalmente la hacen en una ponderación de beneficios y riesgos que construyen a partir de su percepción y de la información que tienen. Y ya vimos que el fenómeno en realidad es un continuo que va desde el rechazo parcial a la negativa total, que de alguna manera lo que encontré es que todos tenemos algún tema con cuando menos una de las vacunas, dudas sobre alguna de las vacunas, y no terminamos de poner nuestro esquema completo, incluyéndonos nosotros como adultos, lo que da lugar a una confrontación de derechos y principios que ahora con el nuevo orden constitucional en México y con la forma de interpretar el derecho en México basado en los derechos humanos y los 5 principios que aparecen ahí, bueno, pues se dan estas situaciones. Para la salud pública, cuando menos, es muy claro en algo que se conoce como las funciones esenciales de la salud pública, que frente a la salud pública el Estado debería desarrollar políticas. Esta es la función esencial de la salud pública número 5, es el desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la Rectoría Sanitaria Nacional. Y el número 6, que se refiere a la regulación y fiscalización de la salud pública. Las vacunas el Programa Nacional de Vacunación debería de estar muy claro inmerso en estas funciones esenciales de la salud pública. De tal suerte que pues la confrontación que se presenta es justamente entre este beneficio de la salud pública, el interés superior del menor en el caso de las indecisiones de padres. En este caso sería el interés de la sociedad frente al tema de COVID y la libertad personal. Esta ponderación que me parece que está en muchos de los problemas que en la bioética se analizan sobre qué debe prevalecer en ciertos casos, si lo público o lo privado. Una posibilidad desde el derecho sería justamente recurrir a este nuevo mecanismo de la comprensión del derecho en nuestro país para ponderar justamente a través de argumentos sólidos la posibilidad de toma de decisiones atendiendo a las diferentes problemáticas que tiene que ver con la indecisión de los padres y tratar de rescatar buenas razones de sentido común, pero también aquellas que cuenten con la evidencia científica suficiente y que sean coherentes con los principios que se encuentran en juego. Y entonces, para concluir, lo que me gustaría compartirles es, primero, bueno, sabemos que la vacunación ha sido una de las estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Antes de la pandemia ya existía la preocupación por el fenómeno de la disminución de las coberturas de vacunación y estas se habían atribuido a indecisiones de las personas para vacunar. Con la pandemia y la creación de las vacunas resurge esta preocupación, principalmente por la información que se comparte mediante redes sociales e internet. Ningún estudio de los que yo he revisado ha logrado asociar el fenómeno de la resistencia a la vacunación con la disminución de las tasas de la vacunación, ni con el incremento de casos. Generalmente parten del supuesto de la existencia de estos grupos, pero no encuentran un método para generar
conclusiones de causalidad de una respecto del otro. Permanentemente va a haber tensión entre las decisiones individuales, es decir, la libertad, la autonomía, las acciones y las acciones colectivas para la salud pública, que tienen que ver con la solidaridad y la cooperación, así como los deberes del Estado para proteger las primeras y las segundas. Es decir, el que tenga presente el Estado el principio de responsabilidad social y salud. Si no se refuerzan las políticas públicas en la materia, asumiendo la responsabilidad del Estado, tomando el liderazgo y el poder del Estado, se van a seguir favoreciendo situaciones de injusticia e inequidad. Los argumentos emotivos e ideológicos no deben de ser una referencia para sustentar una acción legal del Estado. Si hay grupos de padres que no quieren que se les obligue a la vacunación, y la mayoría de sus argumentos están en este orden, pero también el Estado ha generado argumentos emotivos. Algunas de las campañas de difusión sobre las vacunas posicionan a los padres como egoístas. Las frases de si lo quieres, vacúnalo, también tiene la implicación de que si no lo vacunas, no lo quieres, cuando en realidad los padres lo que están haciendo es proteger a sus hijos, cuando menos en esta construcción que hacen alrededor de las vacunas. Debemos considerar que las personas son muy susceptibles a percibir riesgos y por ello, ante esos riesgos que perciben, construyen marcos de decisión a partir de lo que consideran seguro, aceptable, responsable y de sentido común. Curiosamente, las polivacunas, que estas dosis que incluyen más de una vacuna y que fueron creadas con la idea de no lastimar al niño con más de un piquete, han tenido un efecto contrario, es decir, el pensamiento de que ¿por qué un niño tan pequeño va a recibir tal cantidad de virus si su cuerpo está sano? ¿No? Entonces, el temor que se ha creado también por las polivacunas y los esquemas de vacunación, que cada vez son más número de vacunas en un periodo muy breve de tiempo, les genera a los padres la sensación de que algo malo le están haciendo a su hijo. Y luego, cuando los padres que están en esta postura de indecisión son tratados inadecuadamente y se les califica como fanáticos o ignorantes, lo que hacen es favorecer argumentos que en la literatura les dicen autosellables. Inmediatamente, entonces, la contraargumentación de los padres fortalece cada vez más su pensamiento y las decisiones e incluso las vuelcas a espacios mucho más radicales, y esto pues fomenta la estigmatización y la discriminación, además de que, insisto, se hace más sólida y termina de ser una indecisión de vacunar a una decisión absoluta de no vacunar nada. No hay evidencia, como ya mencioné, que muestre que las leyes punitivas que obligan a la vacunación produzcan una acción favorable sobre la misma. Insisto, el caso de España es muy claro. Los mecanismos legales a los que han recurrido los países para modificar la conducta de quienes presentan indecisión o renuencia a la vacunación no han demostrado tampoco ningún impacto. Por el contrario, generan mayor inconformidad y sospecha por parte de estas comunidades. Y bueno, frente a la pandemia, me parece que nos encontramos en un momento ideal para identificar al final de todo el proceso de vacunación qué tanto realmente impactó las decisiones, las indecisiones que se tienen en lo general con el resto de las vacunas para con esta vacuna en concreto, y cómo las personas pueden ir cambiando de decisión de vacunarse a partir de estas notas como las que están surgiendo en los últimos días, ¿no? A un año de confinamiento y con el deterioro de la economía, me parece que es urgente la adquisición y distribución de vacunas en un calendario más breve que el que está proponiendo este programa nacional. Si bien están publicados criterios para su distribución, me parece que fue un criterio pensado para disminuir daños, sobre todo la mortalidad, pero no para disminuir otros problemas. Por lo que me parece que tenemos un panorama desalentador hasta mediados del próximo año. No sabemos exactamente cómo se va a comportar un proceso de vacunación que desde mi perspectiva es algo lento. Es urgente redoblar las campañas de vacunación
especialmente en este momento para fomentar la vacunación contra el SARS-2 COVID-19 con mensajes que sean realmente informativos, que el mensaje sea sencillo y que sea respetuoso y que le permita que también además en estas campañas de vacunación se facilite el proceso de la misma. Me parece que estas son acciones elementales para avanzar en el proceso. Las personas que se están vacunando en este momento, el grupo etario que se está vacunando en este momento, pues muchos de ellos tienen mucha complicación para llegar a los lugares. Ciertamente se han eficientado los procesos, pero aún así, pues la información no fluye como tiene que fluir para que las personas no lleguen a hacer largas filas, ¿no? Me parece, por último, para dejar una postura muy personal, que en un caso extremo sería éticamente aceptable la imposición del Estado para la vacunación en la medida que no se pueda garantizar la protección de grupo. Es decir, si no se alcanzan los porcentajes previstos en el objetivo de este plan nacional, el Estado sí tendría que tomar una postura para legitimarse primero y después poder hacer exigible la vacunación en los grupos, sobre todo de mayor riesgo, o en los grupos en que mayores posibilidades de diseminar la enfermedad de ese grupo que se encuentra en esas posibilidades. Yo espero haber sido clara, el tema es muy amplio, el tema es muy complejo. Los argumentos que yo tuve oportunidad de recabar de los padres, me parece que todos coinciden en la preocupación de intereses ocultos detrás de las vacunas y de cómo pueden hacer para proteger mejor a sus hijos. Bueno, la verdad es que lo que yo encontré es que los padres que deciden al final vacunar, algunas vacunas sí y otras no, es porque realmente investigan. En realidad están investigando, lamentablemente investigan y encuentran lo que quieren encontrar. Pero las personas que vacunan no saben por qué vacunan. O sea, las personas que sí vacunan, las personas que deciden vacunar a sus hijos, vacunan por una inercia, por costumbre y demás, y no porque realmente estén informados. Ambos casos me parecen preocupantes y ambos casos deberían de ser atendidos. Entonces, la invitación para que permanezcamos atentos a lo que va a pasar con el proceso de vacunación en esta pandemia, porque por el momento y en tanto no haya tratamiento, pues se percibe como la única posibilidad de resolver un problema que está afectando a tantas personas de tantas formas. Yo les agradezco, se va a quedar en esta presentación la información sobre las referencias y pues les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para aclarar dudas en mi correo académico, en mi correo institucional. Y bueno, pues muchas gracias a la Comisión Nacional de Bioética por esta invitación y espero estar contribuyendo en algo al conocimiento de los problemas persistentes en nuestro país que pueden ser abordados de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria en los temas de bioética. Muchas gracias.